Gracias al doctor Carlos Alberto Moreno Neira, presidente de la Fundación. Es un gusto para nosotros hoy tener a la historiadora Ruth Borges. Ella nació en Sopó, muy niña se vino para Bogotá, pero ha estado dedicada a la filosofía y a la historia, donde temas sobre los cuales se graduó en la Universidad de Santo Tomás. Ha escrito varios libros sobre Sopó, sobre Silveria Espinosa de Rendón, que es un personaje que a mí me encanta. Silveria Espinosa de Rendón, 200 años. Tiene su propio blog, tiene su propio canal de YouTube. Es, mejor dicho, es mejor comunicadora que filósofa o historiadora. La felicito, doctora Ruth. Y nos va a hablar de un tema que es un tema abandonado por los colombianos. Los colombianos poco cuidamos la laguna de Cocha. Hace un par de años unos buzos sacaron varias toneladas de llantas, de vajillas, de cuanta basura hay de la laguna de Cocha. Los cultivadores de cebolla en Boyacá son los peores enemigos de la laguna de Tota. Y cuando uno sale de Bogotá hacia Guaté, se encuentra la laguna de Fuquene. Cuando yo estaba chiquito, y de eso hace un montón de años, la laguna de Fuquene era 3 veces lo que es hoy. Era un espejo de agua supremamente grande. En todo el mundo los protegen esas lagunas, las vuelven unos sitios turísticos y la gente va por millares a esos sitios. En Colombia no nos preocupamos por eso, desafortunadamente. Entonces, hemos invitado a la doctora Ruth Borges para que nos hable de la laguna de Fuquene, de su pasado, de lo que fue en la historia, inclusive de los muiscas, y del futuro de la laguna. ¿Qué podemos esperar los colombianos? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional y departamental de Cundinamarca por rescatarla, por conservarla y rescatarla, la laguna de Fuquene? Doctora Ruth, bienvenida a este nuevo Tardeando con la Historia, en una tarde que seguramente dentro de poco se largue el agua porque están cayendo unos aguaceros espantosos, de manera que estamos para escucharla. Bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Ruth. Gracias, maestro Rodrigo, muy gentil por sus palabras y gracias por invitarme a que hablemos, a que conversemos sobre la laguna de Fuquene, que por fortuna o una tragedia ha hecho que se ponga de moda y que en Colombia tengamos los ojos vueltos hacia la laguna. Y es algo importante, y como usted mencionaba, lo que ha sucedido con las otras lagunas, con la laguna de Cocha y todo eso, a ver si así vamos creando conciencia, vamos buscando formas de que la gente reflexiona y corrija esos usos o esas utilizaciones que hace alrededor de la laguna, sobre todo para los habitantes de la laguna, pero a todos en todo Colombia tenemos que corregir esas costumbres que tenemos con los usos del agua y del territorio. Muchas gracias, maestro. Vamos a compartir. Yo traje una presentación, entonces vamos a compartirla. A ver, aquí me avisan si se comienza a ver. ¿Sí se está viendo? Sí, doctora, acá la estamos viendo. Perfecto. Bueno, ¿se está escuchando bien también? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces comencemos con la laguna de Fuquene. La laguna de Fuquene, como todos sabemos, es un reservorio natural de agua, una fuente hídrica de origen tectónico, o sea que su origen se remonta a millones de años. A su alrededor han sucedido muchas historias, muchas situaciones, muchas circunstancias. Es una fuente de vital importancia para una gran zona de nuestra nación, como lo son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Le dicen la laguna de Fuquene
pero en nuestro estudio para venir a conversar acá con ustedes, encontramos que la laguna se llama Laguna Siguacinza y su origen, su nombre muisca es Laguna Siguacinza. Lo veremos un poco más adelante. Entonces, bueno, aquí vemos una panorámica de esta panorámica de la laguna, o esta fotografía es una fotografía reciente donde la laguna ya se ve en buenas condiciones. ¿Cuál es la localización de la laguna? Su localización se encuentra a 80 kilómetros más o menos de la ciudad de Bogotá, en el Valle de Guaté, entre Guachetá, Fuquene y Susa, en el departamento de Cundinamarca, y Ráquira y San Miguel de Sema, en el departamento de Boyacá. La primera delimitación que se hace, oficial, documentada, de esta laguna, se registra en el año de 1934. Estos registros consignaron que poseía un área de 7.676 hectáreas. En aquel entonces, 1934. Bueno, en este año, en esta década del 34, se siguen haciendo algunos estudios y dicen que los estudios contienen registros que en sus ecosistemas albergaban más de 80 especies de animales, entre ellos zorros andinos, por eso se llama Fuquene este territorio, no la laguna, el territorio se llama Fuquene, y significa, como lo dicen todos, la tierra del zorro, no el lecho del zorro, la tierra del zorro. Patos también, garzas, bueno, runchos, más de 80 especies de animales albergaba este ecosistema en la década del 30 al 40. Bueno, tenemos otros daticos. La laguna es la madre del río Suárez. Allí nace el río Suárez, conocido antiguamente como río Saravita, que es el único efluente que tiene la laguna. El río Saravita o Suárez surte municipio porque él recorre todo el departamento de Santander y es vital, es la fuente vital de todos los municipios ribereños santandereanos por donde cruza, que es una gran parte. La laguna también surte el acueducto de Chiquinquirá y otros acueductos veredales, tanto en los municipios de Boyacá como en Cundinamarca. Bueno, resulta que en el año 2016, recientemente, Fedegan lanzó una alarma. El río Saravita está seco. Se secaba el río Saravita. Aquí vemos el río Saravita saliendo a recorrer y aquí ya gran parte de su cauce seco. Aquí traje esta fotografía, que es una fotografía tomada por Fedegan en los estudios para reclamar al gobierno y exigir del gobierno nacional pues que se tomen medidas porque el río Saravita estaba afectando todas estas poblaciones que se surten de sus aguas. ¿Y por qué? Pues bueno, porque la laguna estaba secándose también. Entonces, ese es una de las situaciones que convocó o que logró que la CAR interviniera. Entonces, o que la CAR inicie una intervención, unos estudios para iniciar una intervención. Entonces, la CAR va y hace unos estudios, hace unas mediciones y resulta que a esta época, o sea, hace 3 años, en el 2016 inician las mediciones, se registra que el espejo de agua de la laguna tiene 3.138 hectáreas. Recordemos que dijimos que en 1934 se hizo la primera medición oficial documentada, 7.676 hectáreas a 3.138 hectáreas en este momento significa que la laguna ha perdido más del 50% de espejo de agua. Algo inaudito, pero pues bueno, en este amado país todas estas cosas suceden y van mucho más allá, más graves. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué llegamos a esta? ¿Cómo se llegó a perder tanto territorio, tanto espejo de agua? ¿Qué sucedió? Para poder entender la magnitud del daño que se ha hecho, del daño irreversible,
tenemos que acercarnos a la historia, un poco a la historia para ver desde dónde, desde qué momento se inicia esta catástrofe, esta catástrofe ambiental. Entonces, nos toca irnos a la época de la colonia. Entonces, ahí encontramos algunos registros, son los primeros registros escritos sobre la laguna, los hacen los cronistas de Indias, por supuesto. Entonces, aquí veamos lo que nos consigna en su Historia General del Nuevo Reino de Granada, Lucas Fernández de Piedradita. Dice, distante de Bogotá casi 20 leguas. Es lo más bella tierra llana en que media solamente el pueblo de Fúquene, formado en una colina entre las grandes poblaciones de Ebaté y Susa. O sea, allá solo nos nombra Fúquene, Ebaté y Susa. Bueno, aquí nos cuenta otra historia, que el cacique Tinjacá trataba de invadir y bueno. En todo caso, aquí nos dice, entre otros de sus apuntes, Piedradita nos dice, Tinjacá fundada a las orillas de la laguna de Siguacinza. O sea, miremos en un mapa, como ahorita vamos a verlo, si Tinjacá estaba a orillas de la laguna. O sea, la laguna se ha corrido todo ese, o sea, medía mucho más de 7.000 hectáreas, porque llegaba hasta las orillas, hasta los límites con Tinjacá. Bueno, aquí nos dice Fernández de Piedradita que la laguna, a orillas de la laguna de Siguacinza, que vulgarmente llaman de Fuque. Entonces aquí tenemos como la laguna se llama Siguacinza. Entonces, ¿y cuál era la vida? ¿Cuáles eran las actividades alrededor de la laguna o en el territorio de la laguna? Bueno, empecemos por la conquista para someter, recordemos aquí en Susa, en el municipio de Susa es donde está el famoso peñón que le colocaron el nombre del peñón de El Salto de Olaya, pero allí es una tragedia. Este peñón es una tragedia porque allí se rebelaron en muchas ocasiones todos los habitantes nativos de Susa, Gachetá, Simijaca, todos ahí, Fúquene, se rebelaron y se levantaron. Ellos no querían someterse porque es que ¿cuál era el sistema para poblar? Pues los sacaban de sus tierras, aun cuando las leyes las cédulas reales decían otra cosa, pero es que el rey estaba bastante lejos. Ese es un aspecto que no se ha estudiado y que vale la pena estudiar, porque los señores aquí, los conquistadores, los oidores, visitadores, no cumplían las leyes. Algunos, claro, hay unos muy probos. Hay algunos muy probos como don Miguel de Ibarra y don Gabriel de Carvajal, don Alonso Vázquez de Cisneros. Bueno, se me escapan otros dos, claro, se pueden contar con los dedos, los visitadores probos, los oidores probos. Entonces, en aquellas épocas no se cumplían las leyes. El rey decía, las leyes de las de Burgos, que son las primeras, que hacen, las leyes decían que se le asigne a los nativos y se les respeten sus tierras y lugares naturales donde siempre han estado, donde siempre han sembrado. Así dicen las cédulas reales. Pero aquí, ¿qué ocurre? Aquí lo vemos, en todos los pueblos están registradas las actas de fundación, sobre todo en la época de este visitador Enríquez. Él llega a barrer así como a barrer todo y a reunir a todos, a sacarlos de sus tierras naturales y a llevarlos y a amontonarlos. Entonces se niegan y es aquí donde se van todos y se reúnen primero en una de las islas de la laguna, la llamada el santuario, que la llaman el santuario, esta palabra es española y este santuario pues es un nombre que se le coloca posteriormente. No logré encontrar el nombre de la isla, pero entonces ellos escapando, pero no, resulta que la forma de obligarlos a salir y obligarlos a aceptar el sometimiento, obligarlos a aceptar el sistema, es quemar cementeras y casas. Así que en toda esta zona que rodea la laguna de Fúquene, todos los habitantes de estos tiempos tempranos de la conquista fueron víctimas de la quema de sus cementeras y de sus casas. Y por ello ellos
se reúnen también en la laguna del santuario, pero allí también llega la mano que los obligaba a eso, obedecen o obedecen y tienen que salir de ahí porque pues ya no tienen cementera, ya no tienen casa, ya no tienen nada. Les toca salir a donde digamos. Entonces es cuando estos señores se suben a defenderse al peñón y es cuando este Alonso de Olaya sube también con su ballesta, con su espada, y es cuando se desploma por piedras que le lanzan y él se desploma con tan buena suerte o tan mala suerte, bueno, se puede interpretar de las dos formas, que cae encima de un árbol. Entonces con su propia espada se atraviesa la cara y se rompe una pierna. Entonces, de ahí quedó que le decían el tuerto y le decían el cojo, pero no muere. Entonces le pusieron el nombre del Salto de Olaya, pero ellos, los nativos, al ver que no podían ganar, entonces se botaron todos desde el peñón, ellos, sus mujeres, sus niños, y esa es la gran tragedia del sometimiento en esta parte. Entonces es una parte un poco, la narra de una manera magnífica Manuel Ancísar en su peregrinación de Alfa, nos regala un trozo de esta, porque él lo visitó y él dice que a él le sentía escalofrío al estar ahí en ese sitio, que era un sitio sagrado donde se habían sacrificado en pos de la libertad estos individuos de acá. Bueno, esa es como una de las partes que hay. Entonces estábamos en que la primera afectación grave que hay en estos lados de la laguna o del área de la laguna es la quema de las cementeras, de las primeras aldeas. Y luego inicia la consecuente deforestación, porque pues a ver, ¿con qué cocinaban? Se cocinaba con leña. Entonces empieza la deforestación en todo alrededor de la laguna. Claro, esta deforestación ya había comenzado en la época nativa. ¿Por qué? Porque pues alrededor de la laguna están Ráquira y están muchos pueblos que justamente aquí los denomina pueblos de olleros. Nos cuenta Fernández de Piedrahíta que los llamaban porque eran artífices de vasos y primorosos, vasijas de barro. Y entonces los llaman pueblos de olleros. Entonces la deforestación de la laguna comienza desde la época nativa. Claro, se incrementa en la época de la colonia, de la conquista inicialmente, que es con la quema esta inclemente y dramática que hacen para someterlos, y luego con las actividades que desarrollan cotidianas y también con los desagües que emprenden, porque es que recordemos la leyenda del Dorado y la leyenda, porque aquí pues las lagunas eran sitios sagrados, entonces pretenden desaguarla. Por fortuna, la magnitud de su área impide a los intentos que durante la colonia se registran para desaguar. Claro, le hacen cantidad de brazos y bueno, muchos emprendimientos para desaguar la laguna, pero su magnitud, su magnífica área, pues impidió que esto ocurriera a pesar de tantos intentos. Bueno, sigamos con notas de la época de la conquista, que aquí, de la época de la colonia ya. Entonces, bueno, tenemos al lado izquierdo una de las primeras fotografías, si no la primera que hay registrada de la laguna. Estas fotografías se encuentran en la colección Gumersindo Cuellar del Banco de la República, de ahí las tomé. Esta es una de las primeras, como le digo. Bueno, veamos qué nos dice Felipe Pérez, que también tiene su geografía física y política del Distrito Federal de Estados Unidos de Colombia, cuando se llama, cuando estamos en este periodo. Entonces nos dice también que el lago que se llama Siguacinza, en el que nace, aquí nos confirman los datos que ya vimos, el río Saravita, que pues ahora se le denomina Suárez. Entonces, también nos habla que Fúquene fue muy populoso en tiempo de los indios. Aquí nos habla también de la isla del Santuario y que habían alrededor de 100 sacerdotes, 100 chicuis, porque chamán y jeque, pues esos nombres realmente no existían aquí, esos son nombres introducidos junto con la lengua.
Entonces, estos chicois, porque había numerosos peregrinos, recordemos que los nativos celebraban unas grandes festividades, sobre todo en las épocas de los solsticios, de los equinoccios. Ellos sembraban unas grandes festividades donde hacían procesiones y donde cada cacique se ponían los de un, ¿cómo se llama? Por ejemplo, del venado, del oso, de los animales para acoger, adoptar sus características, las características de los felinos, más que todo, pues ellos adoptaban. Entonces, allí se hacían estas ceremonias. Fue un tiempo, un templo muy importante porque también lo menciona en sus memorias Quesada de alrededor de 100 sacerdotes que había en la laguna en la isla del santuario. Entonces, que iban muchísimos peregrinos. Eh, eh, ¿Y esto dónde está? ¿Dónde lo podemos comprobar? Porque uno dice, bueno, es que lo cuentan los cronistas, y bueno, pero resulta que sí lo podemos comprobar. Si ustedes acuden, hay un archivo que se llama El juicio al cacique de Ubaque, que es la última ceremonia muisca, los últimos vestigios que hay de estas ceremonias, grandes procesiones y cómo se hacían, que a él lo llevaron a juicio, y hay un juicio, hay un pleito que le siguen a él y a todos los caciques ya a comienzos del 1600, porque él dice que él quería celebrar justamente es alrededor de junio, en los comienzos de las festividades que se hacen ahí del equinoccio. Entonces, el juicio al cacique de Ubaque, ahí se relata tanto, en los descargos, todo lo que le preguntan, y los folios, Londoño nos cuenta, nos transcribe todas esas ceremonias que se realizó y por lo cual lo llevaron, lo enjuiciaron a él y a otros caciques. Entonces allí podemos tener una idea de las ceremonias que se hacían acá en la isla del santuario. Bueno, don Alonso de Zamora, el padre Fray Alonso de Zamora nos cuenta también lo siguiente: los templos o santuarios más celebrados de toda la nación de los Moscas eran el de Sogamoso, el de Bogotá, el de Chía y el de la laguna de Fúquene y la laguna de Guatavita. Pero recordemos que en la laguna de Guatavita no había templo. La laguna de Guatavita era la ceremonia de investidura. Entonces, allí no había templo, sino era al aire libre. Entonces, donde se había templo era en la isla del santuario de la laguna de Fúquene, en Chía, en Sogamoso, el Templo del Sol, que tiene su propia historia también, y en Bogotá, porque resulta, señoras y señores, que en Bogotá había un templo, y de ese tampoco nombran nada, probablemente lo quemaron. Bueno, habrá que investigar un poco más, leer con una lupa más grande las crónicas, porque resulta que hay unos estudiantes de la Universidad Distrital, de estudiantes de geografía y de topografía y geología, y bueno, que llevan años haciendo unas mediciones a distintas horas en la salida del sol, y resulta que donde está la catedral existió el templo del Sol de Bogotá, porque resulta que la catedral encuadra perfectamente a determinada hora, encuadra cuando el sol se asoma por entre Monserrate y Guadalupe. Así que ellos en esas mediciones que han ido a distintas horas, ya le digo, llevan por varios años haciendo estos estudios, entonces ellos definen que ahí probablemente estuvo el templo de Bogotá. Bueno, entonces la laguna, como vemos con estos registros, la laguna fue un templo ceremonial, la isla del santuario tenía un templo ceremonial y ya pudimos confirmar que su nombre verdadero o real era Siguacinza. Bueno, entonces veamos otros aspectos de allí, del siglo XIX. Entonces llegamos de la colonia, entonces llegamos a la época de la independencia y llegamos justamente a 1822, 3 años después de la batalla de Boyacá, cuando Bolívar, cuando recordemos que se aprueba en el Congreso de Angostura y en el Congreso de Cúcuta
como la nación no tenía dinero con que pagarle a sus generales ni a sus soldados, a los héroes libertadores, a las tropas, no había con qué pagarles, entonces se determina que todas las tierras confiscadas y abandonadas por los realistas y por los españoles realistas, españoles americanos realistas, que había muchísimos, entonces con ellas se iba a pagar de acuerdo a los servicios prestados por los militares. Entonces, por esa razón, a Bolívar le entregan la Quinta de Bolívar, a Santander le entregan la Quinta de Hato-Grande, donde hoy está la casa de los campestres de los presidentes de la República. Esa se la entregaron, esa fue del general Francisco de Paula Santander. Y a José Ignacio París, que fue un prócer de la batalla de Boyacá, fue el que arremete ahí después de Coronel Rendón, salve usted la patria. Ahí es cuando arremete París también con sus lanceros y entra también por medio del puente, abriendo en dos las tropas realistas. Y bueno, ese es uno de los artífices de la victoria en Boyacá. Entonces, ¿cómo le pagan a José Ignacio París? Bueno, Bolívar le da la concesión de la laguna de Fuqueni para desagüe. Si no la desagua, se la debe devolver a la nación. Entonces, él no la pudo desaguar y dice que se la devuelve a la nación. Eso es lo que vemos en la orden. Resulta que a París también le da la concesión de las minas de Coscuez, las minas de carbón. Y resulta que también le da la hacienda Simijaca, o sea que era un consentido de Bolívar, porque le da la hacienda de acuerdo a todos, pero también le da unos cariñitos más. Así que veamos. Bueno, entonces aquí nos define, luego de ahí de 1822 ya París apropiado de la laguna y tratando de desaguarla y todo eso, entonces se llega la mitad del siglo y resulta que inicia la comisión coreográfica. Entonces, don Manuel Ancísar nos deja los siguientes datos en su peregrinación de Alfa. Nos dice, mide la laguna 1,5 leguas en su mayor parte y 1 legua en su mayor latitud, sin contar las ensenadas, 14 metros de profundidad en el centro. Es de hermosa y alegre apariencia y encierra 4 islas, 2 de ellas cultivadas con maíz, trigo, papas. Bueno, eso nos deja consignado. Entonces, aquí, bueno, esto, dice, hechos los preparativos, salimos en demanda de la laguna. Bueno, esto he tenido que comentárselo antes, entonces devolvámonos en el tiempo. Antecede una considerable extensión de terreno anegadito, o sea, estaba rodeada de pantanos, apenas desocupado por las antiguas aguas permanentes. Embarcámonos en una canoa y por las zanjas abiertas para el desagüe nos dirigimos a 2 pequeños cerros, antes islas, en uno de las cuales, según leí en las escrituras de la encomienda de Simijaca, se refugiaron los indios huyendo del pueblo hasta que en 1791 los redujo a salir de allí el dueño de la hacienda. O sea que el levantamiento de los nativos siempre siguió, porque es que siempre los querían quitar de sus mejores sitios, de sus tierras que siempre habían labrado, como ya les comenté, y como cosa en las cédulas del rey, que eso como les digo, hay que investigarlo un poco más, hay que ampliar esos estudios. Bueno, la comisión coreográfica es a mediados del siglo XIX, y entonces mientras la comisión coreográfica están midiendo y haciendo la cartografía de la nación, resulta que el señor José Enrique París, o sea, un sucesor de José Ignacio París, intentó secar la laguna mediante la construcción del Canal París para acelerar la salida del agua. Entonces aquí uno se hace la pregunta, y aquí es donde uno puede observar de verdad que la ley es para los de Ruana. Y porque imagínense, vemos que Bolívar le hace la concesión de la laguna en 1822 al coronel José Ignacio, con la cláusula de que si no hace el desagüe, se la devuelve a la nación. Eso tenía que haberse cumplido. Pero ya aquí vemos en 1852, 30 años después, que uno de sus hijos, uno de sus sucesores,
tiene la laguna en su poder todavía, entonces no se cumplió. Todavía la tienen los París, la laguna. Entonces, y ahí está haciendo un canal, el Canal París. Entonces aquí dice, obra inconclusa por muerte de París. Entonces los sucesores venden a José María Ferro la isla del santuario. Hay algunas anotaciones contradictorias, pero porque hay algunos registros que hablan que le vende la laguna de Fúquene. No, señor. A José María Ferro solo le venden la laguna, la parte de la isla del santuario. Bueno, entonces se llega a José María Ferro, constituye, bueno, después de apropiarse de la laguna y establecer allí un club de caza y todo eso que ya lo vamos a ver, se asocia con otros señores y constituyen una empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Empresa de Desagüe de la Laguna de Fúquene. Esa empresa se registra en 1878 con una propuesta. En este momento hay una medición, esta empresa hace una medición que registra que la laguna tiene 6.600 hectáreas. Bueno, esta empresa es con capital mixto. Entonces aquí es unos apartes de esta propuesta que es aprobada por el Congreso en 1880. La propuesta la pasan en 1878 y a la prueba del Congreso en 1880. Entonces aquí dice, en territorio de Estados Unidos de Cundinamarca, de los estados de Cundinamarca y Boyacá, en el pintoresco y fértil Valle de Sinijaca. Mide una longitud de 8.700 metros, que dan un área total, y 7.050 de anchura, que dan un área total de 5.000 fanegaras, o cerca de 1,5 leguas, más o menos lo que dice Ancísar, lo que vimos que dice Ancísar. Dice que la profundidad general no pasa de 5 metros. Todos los terrenos, todos los terrenos que siguen el curso del río de la Balsa, que sale de la laguna para formar después el Suárez, el Sogamoso. Bueno, son detalles pormenores, pero es como para enmarcar. En uno de los apartes de esta propuesta, lo tengo aquí, dice, con este proyecto realizado se secarán permanentemente todos los pantanos y todos los parajes de la laguna. Vean ustedes, por fortuna, el siglo XIX fue el siglo de las guerras, aunque nosotros decimos que la guerra comenzó hace 50 o 60 años, pero pues sabemos que no es cierto. En el siglo XIX hubo guerras y en la década del 80 al 90 pues hubo como 3 guerras, la de 1883, que 82, maestro ya no se debe acordar de eso, 1885, la de 1800, que comienza en 1896, la de 1890, cada 2 años había una guerra. Entonces, es probable que debido a estas guerras, entonces el gobierno no pudo girar el dinero correspondiente para conformar, para llevar a cabo esta empresa. Si no, pues hoy estaríamos solo hablando de el recuerdo de la laguna de Fúquene. Bueno, ahora llegamos al siglo XX. En 1905, el general Reyes emite un decreto donde declara propiedad de la nación los terrenos inundados u ocupados por las aguas, con retroactividad a 10 años, contados a partir de 1895. Entonces se supone que todos los terrenos inundados tenían que ser entregados a la nación. Tenía que ser así. Luego se llega a 1937 y el gobierno retoma las intenciones con las que pasó o discurrió el siglo XIX de desecar la laguna. Entonces, aquí el gobierno retoma esas intenciones de desecar los terrenos inundados porque pues hacía falta muchísima tierra para ganadería y para la construcción de obras de utilidad pública. Entonces aquí pretenden y aquí le quitan grandes extensiones de terreno porque efectivamente se inician unos trabajos de unas obras de utilidad pública que se hubieran podido mandar por otro lado, pero pues bueno. Entonces eso ocurre hacia la década del 30-40. A mediados del siglo XX,
muere la Serna, uno de los socios de Ferro, del antiguo Ferro. Y resulta que la laguna de Fúquene aparece en la sucesión, así como apareció en la de los París, que no tenía por qué, porque vimos la de, pues aquí, señoras y señores, vuelve y aparece la laguna de Fúquene en la sucesión de los La Serna. Y resulta, y entonces, ¿qué pasó con el decreto de 1905? Entonces, ahí sí como dicen nuestros, eh, más evidencia para dónde. No devolvieron, se apropiaron del territorio de la laguna. Porque entonces, ¿por qué está registrada en la sucesión? No obstante, bueno, no obstante, nada pasa porque, pues bueno, la misma magnitud de la laguna ha impedido que todos estos personajes que se han acercado para destruirla, tratar de destruirlo, no hayan podido. Bueno, la CAR la crean, creo que es en el año 60, 61, y una de sus primeras ejecuciones es la delimitación de la laguna, como para poner un freno a la apropiación de las tierras. Y bueno, también hay algunos registros que dicen que inician actividades de protección, pero pues si se iniciaron actividades de protección, los resultados no fueron satisfactorios, porque si no, ¿cómo explicamos que hay 17 municipios que circundan la laguna? ¿Y cómo explicamos que solo 2, Chiquinquirá y Ubaté, tengan plantas de tratamiento de aguas, tengan PETAR? Si desde el 62 estamos en el 2020, hace 60 años. Entonces ahí es donde uno ve desidia, falta de interés, falta de no conocer su patrimonio. No sé, hay muchos factores, muchas variables que intervienen en esto, pero nosotros siempre hacemos como que estamos mirando la televisión, miramos en la televisión lo que sucede allá, pero no intervenimos, no actuamos. Y eso es lo que está pasando, porque las afectaciones a la laguna, las que han provocado esta disminución de agua, bueno, todas estas empresas de desecamiento que trataron de emprender, pero también los municipios aledaños. Y ahora, ¿desde cuándo? Desde el año 91 estamos eligiendo alcaldes locales, y cómo es que estos individuos, estos sujetos, no trabajen en pro de cumplir las leyes, porque hay unas leyes que obligan a que se construyan las PETAR. También la CAR, porque no ha intervenido. Bueno, hay muchas cosas que uno se pregunta, y bueno, a veces entonces uno lo mejor es seguir adelante en sus estudios, porque esto lo incomoda a uno, estas cosas. Bueno, entonces llegamos al siglo XXI, contra todo, con todas estas consecuencias, todas estas actividades, todas estas acciones, pues tienen consecuencias, tienen que tener consecuencias. Y llegamos al siglo XXI, donde se presenta una situación dramática, y se puede decir que la laguna colapsa y el territorio colapsa, porque como vimos como vimos hace un momento, la alarma de Fedegan, que el río Suárez estaba seco, y las poblaciones sin agua, las poblaciones que surte el río Suárez, y la laguna seca. Y luego viene el fenómeno de la Niña, y va que te inunda, y inunda todos los terrenos, ahí acaba con todos los cultivos. Entonces es como una lección para todos. A ver, no estamos respetando nuestros territorios, cada quien tiene un territorio. Y yo creo que eso es algo que nos toca a todos los que hacemos esta labor de estudiar y de recordar la historia, de mantener viva la historia, porque es que sin la historia, pues no hay rostro. Hay alguien que dice, un pueblo sin pasado, un pueblo sin historia es un pueblo sin rostro. Y pues nosotros, por fortuna, tenemos muchos rostros, tenemos muchos temas, muchas historias. Entonces yo pienso que es una de las labores que debemos emprender, como llamar la atención para crear conciencia a estos personajes, a las poblaciones, porque es necesario, es indispensable que se construyan las PETAR, y lo mismo a las empresas, porque es que hay una cantidad de situaciones que se dan, que las empresas les dan permiso de que las empresas funcionen,
Y resulta que estas empresas que les dan permiso que funcionen no solo allí en Fuquene o en Simijaca o en Susa, donde hay varias empresas, tanto de ganadería como lecheras, y no tienen PETAR, no tienen plantas de tratamiento. ¿Y por qué? Porque tanto uno como y otro y otro y otro alcalde y concejales y todos los secretarios y todo, nadie exige que se cumpla la ley. Entonces estamos como en la conquista. El rey estaba allá lejos, mandaba unas cédulas reales para que les dejen sus naturales sitios y se los quitaron sus naturales sitios. Y aquí estamos acabando con los recursos hídricos porque no exigimos. Entonces, no sé, nos toca pensar. Bueno, nos toca pensar, reflexionar y actuar, porque, bueno, pensando y reflexionando llevamos ya con 200 años. Bueno, entonces, la laguna de Fuquene, como hablábamos, ahí tiene una problemática ambiental por las afectaciones que ya hemos venido mirando. Entonces, veamos, vertimientos, ¿de dónde vienen? De las poblaciones aledañas, vertimiento porque no tienen PETAR, y lo mismo de todas las empresas que hay allí, que estoy segurísima que no tienen plantas de tratamiento, porque en los pueblos todos son amigos y entonces les ayudan en las campañas y eso, así como vemos en macro, nuestra política también sucede en micro en nuestras poblaciones. Entonces las empresas, y eso es falta de conciencia. Y yo creo que esa conciencia viene desde nuestra educación, así que todo es un círculo. Si a nosotros desde la educación se orienta hacia el respeto al territorio, a la utilización del territorio moderado y respetuoso, entonces yo creo que no pasaría que estos gerentes de empresas se nieguen a establecer una PETAR y busquen cómo hacerle el quite cuando están dañando la naturaleza. Bueno, tenemos también los deslaves, que eso es una cuestión fenómeno natural, la sedimentación también por estos mismos deslaves, la contaminación, porque allí llegan las aguas pues por estos vertimientos de empresas y de barrios y de pueblos, porque sin planta de tratamiento de aguas pues vierten las aguas a los afluentes de los ríos de la laguna y entonces pues la contaminación es mortal. Y sumado a todo esto, pues la laguna estaba llena de plantas acuáticas, los residuos de ganadería, de insumos para los cultivos y los fenómenos naturales. Más, y agregado a todo esto, en las políticas públicas, que como hemos visto, pues ninguna ha favorecido la conservación de la laguna. Entonces, todo esto ha hecho que la laguna, más la deforestación, porque la deforestación también ha sido algo de verdad que ha ido muy lejos en diferentes épocas. ¿Pero qué? ¿El gobierno ignoraba? No, señores. Resulta que hay grupos de personas, de ingenieros, que propusieron años atrás, desde el 2006, cuando hubo una inundación de la laguna, otra inundación de la laguna, cuando la laguna se comienza a secar. Desde el 2006 le hacen una propuesta, discúlpenme, hacen una propuesta con todos los requerimientos, y la pasan al COMPES. Aquí vemos la matriz DOFA, estrategias DO, estrategias DA, todos los puntos, todo lo que se requiere para presentar unos estudios al COMPES. Doctora Ruth, No. tú antes de que continuemos y nos expliques esta parte de la matriz DOFA, de las estrategias DO y DA, nos vamos a permitir con su venia darle la palabra a la doctora Beatriz Cortázar para que nos haga unos anuncios de la fundación y después de ella entonces continuamos con la presentación que me ha dejado es con dolor de patria, pero le damos la palabra a la doctora Beatriz Cortázar con tu venia, Ruth. Perdón. Sigue, Beatriz. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos ha mostrado
la doctora Ruth sobre la laguna de Fúquene, sobre el tratamiento de esta importante fuente de agua y de verdad sobre lo que viene no solamente de los últimos años, sino de muchos, pero muchos años atrás. Si me ayudas, Ruth, a dejar de compartir pantalla para los anuncios, te agradezco. Muchas gracias. Como siempre, todos los sábados en nuestros programas de Tardeando con la Historia, les contamos la forma en cómo pueden ayudarnos a mantener los diferentes programas y actividades que hace la Fundación con la donación a través del bono solidario. Es valor de 150,000 pesos. Y ustedes ya saben cómo puede consignarse en la cuenta de la vivienda o a través de nuestra página web. Asimismo, continuamos con la promoción de nuestro libro que recoge las principales conferencias del último Festival Internacional de Historia en materia presencial, celebrado en Villa de Leyva, y que a través de este libro de fácil lectura, comodidad para viajes, para momentos de descanso, encuentra uno una síntesis de los diferentes ejes y de las diferentes temáticas que se trataron, que nos recrea nuevamente con lo que se ve en el festival. Este libro tiene un costo de 58,000 pesos más el envío a domicilio, y se paga también a través de nuestra cuenta corriente en el Banco de la Vivienda. Si se quiere tener el libro y contribuirnos con el bono solidario, el valor es de 200,000 pesos pagado en la forma ya mencionada como una ayuda y una donación, y obviamente con los certificados pertinentes para efectos de impuestos. Desde ya, como les contaba el presidente de la Fundación, estamos trabajando con nuestra quinta versión del Festival Internacional de Historia, que queremos hacer de manera presencial en el municipio de Villa de Leyva entre el 9 y el 11 de septiembre de este año. Tendremos como gran eje temático para trabajar a lo largo del festival, tanto en la programación para, digamos, el público adulto, como la programación infantil, la temática de la historia de los libros y los libros en la historia. Los esperamos, pues, en Villa de Leyva entre el 9 y el 11 de septiembre. Nuestro programa bandera para los niños, Tardecitas con la Historia, que venimos efectuando todos los miércoles a las 5 de la tarde en una hora para disfrutar de historia con los niños, traemos próximo 16 de febrero una temática sencillamente fenomenal: los genios de la evolución. Vamos a hablar con Luis Felipe Chávez de Darwin y de Kropotkin. Muy bonito. Ese programa de Tardecitas con la Historia constituye para la Fundación un gran orgullo. Vamos sembrando en nuestros niños el interés por la historia. Ya tenemos público también de otras ciudades de Colombia y del exterior. Los invitamos a presenciarlo. Y dentro de 8 días, el 19 de febrero, nos vamos a ver a las 4 de la tarde con el Mariposario de Armenia, la conducción de Alberto Gómez, un experto. Este sitio es sencillamente espectacular, y con la moderación de Mariela Vargas, miembro de nuestro comité académico y vicepresidente de la Fundación. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestros programas. Gracias, Rodrigo. Gracias, Beatriz. Y entonces
Seguimos con la doctora Ruth Borges. A ver, doctora Ruth, vuelva a compartir pantalla y entonces nos sigue contando lo de la matriz DOFA y la DO y la DA. Doctora Ruth, tiene el micrófono apagado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver dónde está Carlos, a ver que me ayude a ver si lo estoy haciendo bien, porque Carlos es el que sabe. En la flechita verde. Doctora, ahí en la parte inferior, recuerde, en la parte inferior el recuadro verde. Sí, entonces aquí ya le dije que sí. Entonces está, no sé, está aquí. ¿Ya? ¿Están viendo o no? No, no, señora. Si quiere, recuerde nuevamente, doctora, en la parte inferior está el icono de Zoom. Si quiere, abra la ventana de Zoom, donde vea nuestras cámaras. Sí. Y ahí dele compartir pantalla en el icono verde que aparece en la parte inferior. Entonces aquí le doy compartir pantalla. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? Sí, señora, acá estamos. Sí. Perfecto. Ah, pero entonces muestra. Ahí dele clic, ahí está perfecto, doctora. Ahí dele clic ahí donde le va a dar. Listo. Listo. Bueno, llegamos a una diapositiva que ya habíamos visto, donde vemos toda esa catástrofe que estamos produciendo y que todos somos inconsciencia, todos somos inconscientes. En el gasto del agua, por ejemplo, tenemos que comenzar por casa, cuando nos estemos bañando, reducir el gasto de agua. Bueno, estábamos en la matriz DOFA, estábamos mostrando que el gobierno no ignoraba la situación de la laguna. No era ajeno a esta situación. Ahí vemos estudios que se hicieron desde el año 2006, con anterioridad. Entonces aquí, que matriz DOFA, bueno, todos saben que es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Bueno, entonces hacen estos estudios muy mirando todos los actores, todas las variables que ocurren en las afectaciones a la laguna, que vienen desde distintos puntos de las personas de la misma tierra, personas de las actividades domésticas, agrícolas, ganaderas, cultivadoras, empresariales. Absolutamente todos atacamos la laguna, todos atacamos las aguas, pero en este momento, como nos ocupa Fúquene, entonces todos atacan y nadie cuida. Remitámonos nomás, mire, remitámonos nomás, recordemos lo que ha sucedido con el río Bogotá. Entonces miremos el poco interés que nosotros destinamos o ponemos o establecemos. Recordemos que la Corte Constitucional hace unos años emitió una sentencia donde ordenaba a todos los municipios ribereños del río Bogotá que arreglen ese problema de vertimientos, porque llevan años, décadas, siglos vertiendo las aguas, los vertimientos a las lagunas, y no se ha arreglado, no ha sido posible, ni siquiera en Sopó. ¿Por qué? Porque eso no es importante para los alcaldes. ¿Y cómo es posible? Entonces, eso que vemos nomás a nivel, y que hay de por medio una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, veamos, ese es el panorama en la laguna de Fúquene. Muchos años y todo. ¿Y qué sucedió con todo este proyecto? No se destinaron recursos y la propuesta se engavetó. Entonces llegamos a la dramática y al colapso de la laguna en el 2016, que es cuando Fedegan emite una alerta y exige al gobierno que tome medidas, porque el río Suárez se secó, la laguna estaba seca, y luego viene el fenómeno de la Niña y inunda y acaba con todo, que hace un rato lo mencionamos. Bueno, entonces la CAR, que es uno de sus oficios, entonces, como dirían los abuelos, se pellizcó la CAR, y entonces hicieron sus mediciones, iniciaron un plan de manejo ambiental con estrategias que contienen variables para involucrar a todos los actores
Y bueno, este plan de manejo ambiental va por 10 años, desde el 2019 que lo implementan hasta al 2029. Vamos a ver, y yo creo que en estos tiempos del siglo XXI debemos tener los ojos abiertos y servir como de veedores ciudadanos. Porque a ver, ¿cómo es posible que hayan empresas que se benefician de la laguna y hacen vertimiento? Entonces eso esperemos que la CAR logre obligar, pero si no hay como aunan esfuerzos la CAR y los municipios, los alcaldes, para que obliguen a estas empresas que se han establecido, pues que hagan sus plantas de tratamiento. Pero bueno, la CAR comenzó, aquí como vemos en la fotografía del centro, además de toda la contaminación que tiene en sí la laguna, pues estaba cubierta por buchón y por toda esta maleza. Entonces la CAR, aquí vemos una de las máquinas que comienza a limpiarla, aquí la vemos ya bastante limpia. Aquí vemos un lugareño observando las máquinas. No solamente la limpian aquí, también la sedimentación para arreglarla también, para que pueda fluir el agua otra vez por el río Suárez. Aquí vemos la regata. En el 2019 la CAR hace un evento que se llama Por Fuquene Todos de Corazón, hace un concurso de regatas y vuelven a haber regatas en la laguna Siguacinza. Entonces, bueno, la CAR está trabajando y eso lo aplaudimos muchísimo porque finalmente, entonces ahora lo que nos falta es crear conciencia alrededor de todos los lugareños, de todas las personas que hayan veedurías, porque pues uno dice los consejos territoriales de planeación que aparentemente son una herramienta para cuidar, pero resulta que no son efectivos. ¿Por qué? Porque es que, como dicen algunos políticos, no le dan dientes, no hay dientes en los consejos territoriales de planeación, porque en primer lugar, los pocos que analizan, los pocos sujetos que integran estos consejos territoriales de planeación, si quieren hacer algo, pues ellos solo pueden hacer recomendaciones y no son vinculantes. O sea, pierden su tiempo ahí, destinan tiempo que no sirve de nada, porque los señores alcaldes, algunos son respetuosos y otros no. Entonces, a freír espárragos mandan a los integrantes de los consejos territoriales cuando tratan de actuar y de intervenir y de llamar la atención sobre situaciones, no, para arreglar, para ajustar a las normas. Y cuando no, que es en la mayoría de veces, porque es que en un pueblo, pues todos los integrantes del consejo territorial tienen un pariente que trabaja con la alcaldía o que le van a dar un contrato. Entonces, ahí sí, lo que decían los abuelos, al alcalde quien lo ronda. Entonces, bueno, pero aplaudimos que la CAR está ahorita encargada de la laguna de Fuquene. Como vemos, se están viendo resultados satisfactorios. Esperemos que lo que más se necesita, que son las PETAR, entonces, que obliguen como dicen, a Raimundo y todo el mundo a que creen las PETAR, establezcan las PETAR. Bueno, entonces ahora vámonos con un poco de miscelánea alrededor de la laguna. Dijimos que el nombre real es Sie, que significa laguna o matriz, Gua, que significa montaña, Cinza, misterio oculto. Entonces, la laguna Siguacinza, que es como entonces es una laguna de la montaña del misterio oculto. Entonces, aquí tenemos un relato de una estudiante de su tesis, la hace justamente sobre los estudios de la laguna de Fuquene, de la Universidad Externado de Colombia. En la bibliografía está. Entonces, ella recogió este relato. Vaya a Siguacinza y traiga cangrejo, le decía la abuela. Así es Guacinza. Pero así se llama la laguna. Y se le da el nombre del Fuquene porque ese era el camino indígena de Boyacá al territorio. Este es un lugareño local que se llama Siguacinza. Y quiere decir, entonces ese es el estudio que le nombró, el significado que le contó su abuelo, laguna de la montaña del misterio oculto. Eso quiere decir Siguacinza. Y la abuela de él
le decía, vaya a Cieguacinza y traiga cangrejos. Entonces él iba, pero él pensaba que él era el que se llamaba Cieguacinza. Entonces esta es una historia que nos relata. Como les digo, en la bibliografía encontrarán el documento. La laguna de Fruquene, para Cieguacinza, representa un lugar sagrado que fue profanado, satanizado desde la época de la conquista. Cuenta él que el Muisca, por memoria ancestral, es acuático y que por tal motivo las lagunas siempre han tenido gran relevancia dentro de la cosmogonía muisca. En la laguna de Fruquene se encontraba uno de los templos del Soc Chibchas, de los más importantes de los que ya hablamos en la laguna del santuario. Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene en la tradición oral que se cuentan? Dice, donde se realizaban muchísimas ceremonias importantes, ofrendas y pagamentos en una de sus islas sagradas. Entonces, sí, claro, eso fue destruido, incendiado, quemado. Recordemos a los mismos curas andaban detrás de todos los chicuis para poder apoderarse de sus tunjos y de todo lo que ellos guardaban. Bueno, en los estudios que hice para traer a ustedes encontré, este es un dibujo. Este lo encuentra uno en el libro Un viaje por los Andes, de Gutiérrez de Alba. Entonces aquí dice, indio conductor de sal por la laguna de Fruquene y el río de la Balsa. O sea, atravesar la laguna de Fruquene también fue un medio de transporte desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre hace canoas. Entonces, aquí vemos, mire, y la tierra, veamos, estas son los paquetes de sal, los panes de sal que narran los cronistas desde épocas. Y esto ya es, Gutiérrez de Alba hace el recorrido por América, por los Andes de América, en 1870 y pico, en la década del 70 al 80. Así que es a finales, en las últimas décadas del siglo XIX, y todavía se acostumbra la canoa y los panes de sal que ya los traslada. Entonces todavía se comercia la sal. Aquí vemos un pescador actual, un lugareño actual pescando en la laguna, ya la vemos limpia. Entonces, y aquí tenemos, que esta es una recomendación, aquí tenemos uno de los canastos, este es una portabebeo, para que, bueno, empecemos por nosotros, la caridad y la transformación comienza por casa. Empecemos por nosotros en nuestros viajes cuando veamos estas artesanías que son de junco. Compremos esos canasticos para los huevos, compremos las bolsas y no estar comprando bolsas en el supermercado de esas reciclables de 1,000 pesos para volverlas a utilizar. Podemos traernos un canastico de esos y contribuir a que los artesanos revivan y no dejen morir sus artesanías, sus tradiciones. Entonces, los que no trabajan en las empresas que se han constituido alrededor de la laguna, entonces siguen siendo pescadores, remeros, artesanos y comerciantes como este que vemos acá. Bueno, entonces, sigamos con esta miscelánea. Aquí tenemos las fotografías que les comenté desde la primera que vimos. Entonces, estas son fotografías de la colección Gumersindo Cuéllar del Banco de la República. Son las primeras fotografías que se hacen. Vemos aquí cómo las canoas han cambiado. No, veamos esta canoa aquí que es como redonda y ya no tiene la punta. Yo pienso que esta canoa debe ser más pesada, menos liviana, menos rápida que la que vimos en la fotografía anterior, que eran las tradicionales que hacían. Este es un puerto, el embarcadero que llaman, que hicieron en la laguna para la gente que llegaba, esto es a comienzos del siglo XX. Entonces aquí la laguna, vemos la laguna, son las fotos de Gumersindo Cuéllar, que esas se puede acceder por la web. Aquí tenemos la isla del santuario, donde actualmente funciona. Estas fotografías son tomadas de la web de la CAR. Son de las islas que hay, que está ya, la laguna se ve bien. En la isla del santuario, donde está la casa, que fue del Getón Ferro, funciona el aula ambiental y un observatorio geomagnético, donde está, bueno,
Entonces ya esto está reconstruyéndose, transformándose, recuperándose. Entonces aquí seguimos con esta miscelánea. Entonces veamos qué pasó, que yo les acabo de mencionar el Getón Ferro, el señor Ferro, que hablamos que él compró la isla del Santuario. ¿Quién era? Resulta que era el Getón Ferro. ¿Quién era este individuo? Pues él perteneció a la Gruta Simbólica, a los famosos poetas de la Gruta Simbólica, que son fantásticos y es delicioso leerlos. Cuando quieran pasar una tarde agradable, delicioso leer todas sus ocurrencias, sus anécdotas, sus versos. Bueno, el Getón Ferro es el que compra la isla del Santuario y allí levanta la casa, la ajusta y pone un club de caza. Y allí con todos sus amigos, él era bastante conocido, era uno de los intelectuales aquí de Bogotá. Y entonces iban, cuentan los lugareños que sus abuelos les contaron que en las canoas el Getón Ferro tenía 4 canoas, una que llamaba el Moán, la otra la llamaba la Pinta, la Niña. Bueno, estos eran un poco loquillos. El Getón Ferro junto con sus amigos de la Gruta Simbólica. Entonces le puso los nombres de las embarcaciones de color. Y la otra el Moán, que era la que él utilizaba. Entonces nos cuentan los lugareños que allí llegaban y que cabían hasta 10 personas en cada lancha. Imagínense la cantidad de gente que llegaba a la isla, la contaminación de estas personas, porque además llegaban a cazar y llevaban pólvora y mandaban a los lugareños que se metieran entre los juncales, entre los pantanos con juncales y que lanzaran estos voladores para que salieran las bandadas de pájaros que salían, pero por montones, y felices disparando y matando pájaros. Así que ese era el deporte en estos comienzos del siglo. Entonces allí contribuyó el Getón Ferro a toda esta matazón de especies y todo eso. Bueno, ¿qué otra anécdota hay? Resulta que bueno, aquí nos cuenta, esto es de este que les tengo aquí, vemos que siguen los París propietarios de la laguna desde 1822. Como vimos, no la devolvieron, no la devolvían y no les pertenecía porque nunca se la dio, no la desaguaron, nunca les perteneció. Pero aquí vemos, porque este es una parte de lo que menciona los socios de Ferro cuando constituyen la empresa de desagüe. Entonces aquí dice, leamos esto. Al señor Enrico París, rico hacendado de Simijaca, todavía son dueños de Simijaca porque bueno, esa se la entregaron como pago bien. Enrique París ya es otro heredero, un heredero, supongo que este ya es como un tataranieto. Bueno, rico hacendado de Simijaca, bien conocido en el país por haber introducido las primeras crías extranjeras para mejorar las que teníamos de ganados, ovejas y caballos. Caballero emprendedor e industrioso, se debe la iniciación del desagüe. Él tomó la primera vía y con sus solos recursos, dotado de una perseverancia rara en el país, se dedicó con fe ciega a la obra. Desgraciadamente, ella era superior a sus recursos, no estaba bien estudiada y por fin su mismo celo lo hizo perecer víctima de las fiebres del valle. Entonces vemos que todavía se citan como propietarios en 1878. Bueno, aquí unos datos del profesor Van der Hamen que nos dice en sus estudios y expresa sobre la laguna de Fuquene. Una deforestación en el entorno de la laguna comenzó desde la época indígena, pero hasta después de la conquista empezó la progresiva destrucción. Algo muy cierto del profesor Van der Hamen. Y bueno, y para concluir, yo les traje este verso de don Juan de Castellanos a las lagunas, abro comillas, y aún no todos ofrecen en los templos, ni a ídolos hechura de sus manos, pues muchos
reverencian a las sierras, a las lagunas, fuentes y a los ríos, a cuevas, a quebradas, a peñascos y a plantas donde hacen sus ofrendas. Hasta aquí, señoras y señores, el recuento de la laguna de Fuquene que les tenía. Agradezco mucho su atención. Muy gentiles. Muchísimas gracias, Ruth, por esta espléndida exposición que nos has hecho sobre la laguna de Fuquene. Dios quiera que la CAR sea capaz de rescatar la laguna y de obligar a los municipios ribereños a tratar las aguas residuales y no verter toda la porquería en la laguna. Ojalá, ese es un tesoro que tienen los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que tiene la nación colombiana, de manera que esperamos que eso se pueda rescatar de la mejor manera, y ha sido maravillosa la exposición que nos has hecho. Yo quería hacer un comentario cuando hablabas del Getón Ferro. Ayer en un almuerzo hablábamos con María Paulina Espinosa, la famosa Pum Pum, y ella me contaba que en esa isla del santuario el Getón hacía unas fiestas, bueno, como fiestas de artistas, a todo dar. En alguna de esas fiestas, la gente que iba para la fiesta iba en las canoas y se volteó una de las canoas. Se ahogaron varias personas y al que tuvieron que llamar para rescatar esas personas fue al papá de Pum Pum, de María Paulina Espinosa, don Honorato Espinosa. Él fue el que tuvo que ir a rescatar los muertos que iban para la isla del Rosario a la fiesta del Getón Ferro. Entonces, estaba recordando ayer pues esa anécdota, y pues, ¿qué crees? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué crees tú del desarrollo que se está presentando? ¿Hay posibilidad de que pueda haber reforestación, que se retiren parte de los cultivadores de la laguna y que la laguna vuelva a su grandeza, o nunca volveremos a tener un espejo de agua de 7.000 hectáreas en ese sitio? ¿Tú qué opinas? Sí, yo pensaría que sí. Parece que la CAR va a establecer ciertas estrategias, y una de ellas debe ser recuperar el territorio de la laguna, porque yo estoy segura que la mayoría no tiene títulos. Y recordemos que los títulos de los territorios naturales pues se otorgaron, ya los otorgaron desde el año 68 en el gobierno de Lleras Restrepo, ¿es? Y muchos tienen sus títulos, así que los que no tengan títulos, bueno, tendrán que... Pero los terrenos de la laguna, que es como hemos visto, que hasta finales del siglo XIX se los venían apropiando y nunca les pertenecieron ni se los habían apropiado. Al único que de verdad le compró fue, parece ser, el Getón Ferro, ¿no? Que él pagó. Pero de resto vemos que no tenían, y pasaba en las sucesiones la laguna, y la laguna no es de nadie, y además lo aclara en 1905. Entonces yo pienso que debería hacerse una revisión por parte de los municipios, sino que eso se necesita un concurso, se necesita veeduría ciudadana, pero por fortuna parece que hay, yo me encontré algunos, porque eso se necesita el concurso de todos, de varios actores, una veeduría, porque es que, bueno, nos cuesta a nosotros hacer las cosas bien, sobre todo en estos pueblos, y exigirlas petar, porque es que mientras no se corrijan estos vertimientos que son letales, entonces, mientras no se corrijan estos vertimientos, pues es poco probable que la laguna pueda volver a ampliar su área, su espejo de agua, pues porque estos vertimientos matan las especies acuíferas. Entonces, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho de una doble calzada entre Zipaquirá y Ubaté, y a Chiquinquirá, inclusive a salir a Barbosa.
por ese terreno, ¿esa doble calzada no afectaría muchísimo la misma laguna? Pues yo pienso que ahí tendríamos que todos, así como nos reunimos los intelectuales para proteger la reserva Van der Hamen, ¿no? Recordemos hace unos años, pues tocaría reunirnos todos, porque es que no se puede, porque es que ya la laguna, una de los factores fue la carrilera del tren que pasó por ahí. Esa fue una de las obras de utilidad pública, que ahí cuentan los mismos lugareños que llevaban, porque no habían volquetas en aquella época, y llevaban en canoas la tierra y la sacaban con garlanchas de unos lugares, la trasladaban en canoas por la laguna y la llevaban y la echaban allá. Tumbaron más de 100.000 robles, dicen los registros, para poder colocar los rellenos para poder sostener la carrilera del tren, todo lo que se hizo para que pasara el tren. Así que ya tuvo una afectación grande. Y a eso agreguemos la carretera que se hizo a San Miguel de Sema, una carretera semijaca, que también le quitó terrenos a la laguna, que también se llenó. Entonces, hay gran parte de la pérdida desde 1934 de 7.000 y pico de hectáreas a llegar a 3.000. Y si hacemos otra, entonces, ¿en qué la vamos a convertir? La vamos a desaparecer. Entonces, no sé, pero yo pienso que ahí toca dar la batalla. Doctora Ruth, muchísimas gracias. Ha sido muy clara la exposición, lo deja uno con dolor de patria, saber que hay un montón de políticos que aspiran a las alcaldías y no son responsables con el medio ambiente colombiano, es cosa que lamentamos positivamente. Entre las personas que han estado aquí con nosotros, ha estado el doctor Jorge Iván Palacios, que fue quien, como magistrado de la Corte Constitucional, sacó la sentencia que le da derechos al río Atrato. ¡Ay, fantástico! ¡Qué bien! De pronto, el doctor Jorge Iván Palacios nos puede dar una mano para que ya no esté en la Corte Constitucional, pero que la Corte también sacara una sentencia que le diera derechos a la laguna de Fúquene, a Tota y a Cocha, y inclusive la laguna de Zapatosa, que son supremamente importantes en la geografía colombiana, para que nos den, con esos derechos, recuperáramos esos cuerpos de agua tan importantes. De manera, doctora Ruth Borges, que muchísimas gracias por su presentación. A todos los esperamos con la presentación que anunció la doctora Beatriz Cortázar para dentro de 8 días, con la moderación de Mariela Vargas. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos y nos vemos dentro de 8 días. Doctora Ruth, un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para usted, maestro, y para todos. Muchas gracias por su atención, muy gentiles. Entonces, hasta siempre. Hasta siempre.